Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre las medidas que se deben tomar preventivas sobre el COVID-19 y la cronología de la enfermedad a tomar en cuenta. Hay que recordar que justamente el COVID-19 se genera, en este caso, a causa de una mutación de lo que son los coronavirus, que son virus que están expuestos principalmente a lo que son animales y que por ciertas mutaciones se genera ya un contagio de un animal hacia una persona y la Organización Mundial de la Salud lo define como, en este caso, el nombre de COVID-19 o SARS-CoV-2. Es importante recordar que hasta la fecha se tiene estudios de ciertas vacunas prometedoras para prevenir y de la misma manera ciertos tratamientos para justamente enfrentar, pero que hasta la actualidad no se ha podido definir realmente de forma oficial que ya tengamos estos justamente con una liberación para el mercado. Por lo tanto, debemos seguir tomando las medidas en este caso de protección, la higiene de lavado de manos, el distanciamiento social, la desinfección de las áreas o lugares de trabajo. Recordemos un poquito como antecedentes los síntomas principales. Nosotros tenemos como síntomas principales que las personas van a manifestar o se va a debutar de la enfermedad primero con fiebre que se da básicamente al 90% de población, va a tener problemas o sensación de cansancio, tos seca, esos son los síntomas comunes y ciertamente también en algunos casos graves vamos a tener fiebres que van a ser continuas, repetitivas y altas, vamos a tener procesos ya de neumonía y dificultad para respirar. Estos síntomas se van a presentar en este caso un promedio de 1 a 7 días y en ciertos casos hasta 12 días después de tener la exposición al virus. Recordemos que el contagio con el COVID-19 es a través de las gotículas que una persona contagiada emite y que estas gotículas tienen un contacto directo con la parte o la mucosa de las personas, nariz, ojos o boca e inmediatamente, ¿no es cierto?, está generando una transmisión. O a su vez, estas gotículas caen sobre cierta superficie y claramente una persona sana con sus manos de forma indirecta manipula esto y se lleva sus manos hacia los ojos, nariz y boca. Hay que tomar en cuenta también el nivel de severidad. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo a la situación, al estudio de casos que nos reporta la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos determinar que las personas que sufren, en este caso COVID-19, el 80% llega a un nivel que se conoce como nivel moderado. Tenemos también que un 15% lleva a un nivel que es considerado como severo y un 5% un nivel crítico. ¿A qué se refiere? Moderado quiere decir, ¿no es cierto?, que ese 80% de población va a tener ciertos síntomas, pero leves, síntomas de fiebre, cansancio, tos seca, y que claramente, ya vamos a ver la parte cronológica de la enfermedad, van a poder sobrellevar y salir. El 15% que lleva un nivel severo necesita tal vez ya un tipo de tratamiento, algún tipo de analgésico para poder sobrellevar la enfermedad. Y el 5% que está el grupo crítico son personas que ya necesitan tener un proceso, en este caso de tratamiento ya con un sistema de un respirador artificial, ya van a las unidades de cuidados intensivos. Entonces ya es también claramente una situación en la que si no se da esa atención, esas personas, el 5% crítico, podrían perder la vida. Hay que tomar en cuenta que la población que está en el 5% son personas vulnerables, personas adultas, personas que tienen cierto tipo de enfermedades como diabetes, presión arterial alta,
lo que se refiere a la parte de ciertas deficiencias, tal vez como problemas en los riñones y que deficiencia renal, que va a ocasionar, ¿no es cierto?, que sean más vulnerables. Hay que tomar en cuenta también que existen otros pacientes que son los pacientes asintomáticos, que las personas en sí llegan a tener, en este caso, la afectación del virus, pero que no presentan ningún tipo de síntoma y que claramente ellos malestar o algún tipo de problema relacionado va a ser casi nulo y que cumplen el periodo, en este caso mucho más corto de la enfermedad, y lo que sí son personas que van a transmitir el contagio de esta enfermedad. Vamos a entender un poquito más a qué se refiere justamente con el cuadro cronológico. Esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para tener un poquito la idea de cómo se desarrolla la enfermedad. Nosotros tomamos en cuenta que desde que una persona tiene un contagio, en este caso con una persona enferma, tenemos promedio general es de 7 días. Luego de los 7 días esa persona comienza a manifestar o a debutar con algún tipo de signo referente a justamente lo que es el COVID-19. Pero también hay casos, ¿no es cierto?, que pueden llegar hasta los 14 días. Este es un periodo que se lo llama periodo de incubación. Durante ese periodo de incubación, la persona puede contagiar a personas sanas, ¿sí? Claramente, la capacidad, en este caso, de la carga viral que tenemos es bastante baja. Entonces, el nivel de contagio, tomen en cuenta ustedes, estamos hablando que es a través de las gotículas. Cada vez que se vaya eliminando estas gotículas, vamos a imaginar que salen 20, 30, solo para el ejemplo, gotículas, y de las cuales la cantidad va a ser mucho, en este caso un 10, un 5%, a diferencia de que cuando ya la persona llega al estado, que ya vamos a ver, ya de un debut, en este caso de una manifestación de un síntoma, sí, y hasta el 7º día, que va a ser una carga viral bastante alta, que claramente todas esas gotículas que la persona va a emitir van a estar transmitiendo la presencia del virus. Este periodo de incubación o periodo de ventana es donde la persona no sabe que ya está contagiada, sí, pero claramente ha tenido una relación, un acercamiento con personas enfermas, y que claramente, o con superficies o lugares o zonas donde estaba esta persona y que sospecha, ¿no? Si aquí nosotros tenemos 2 pruebas para validar eso. Tenemos lo que son el PCR y una prueba que se conoce como las pruebas rápidas. Si nosotros aquí aplicamos durante este periodo, ¿no es cierto?, desde el 1º hasta el 4º día, básicamente vamos a tener resultados negativos, no se va a marcar, porque todavía no es suficiente. Recordemos cómo afecta en este caso el virus. El virus ingresa directamente al organismo y se va a adherir a la célula. Dentro de esa célula no va a dar manifestación ni presencia justamente de este virus, porque la idea es que claramente no quiere dar a notar al sistema inmune que nosotros tenemos su presencia, y lo que hacen es comenzar a ingresar y a reproducirse internamente. De esa manera lo que pasa es que comienzan a controlar, en este caso, a la célula, y claramente le ordenan a que comience a reproducir más virus. Una vez que ya tiene una cantidad importante, que es este periodo de incubación, va a generar, ¿no es cierto?, el virus, que en este caso ya se adueña y comienza a manifestarse. En ese momento nuestro sistema inmune detecta y claramente lo que hace es atacar al virus. En ese proceso de atacar al virus se genera lo que es la parte de fiebre, que como les menciono es en un 90%. Hay casos, exceptuando los asintomáticos, que no van a presentar la fiebre. Casos, en este caso, recuerden ustedes, teníamos el nivel de severidad, que es leve, que puede ser que presente unos grados bajos, en este caso de la parte de febril, sí, y otros que claramente van a ser altos. Por lo general comenzamos de 37.5 grados centígrados hacia arriba, tenemos ya un proceso de fiebre. Entonces, en este momento nosotros tenemos justamente lo que se llama el IgM. Este IgM, que se va a disparar inmediatamente cuando sabe o detecta que hay justamente un virus. En ese momento, sí, se va a generar justamente una carga importante, y claramente desde
tomando en cuenta si fue 7 o 14 días, vamos a tener 7 días en donde vamos a tener justamente malestar referente a la parte de fiebre, ciertos síntomas de dolor del cuerpo, dolor de garganta, ardor de garganta, problemas un poco para respirar. En ese momento comienza a generarse el IgM y comienza claramente a atacar y a luchar con el virus. Si nosotros en esta etapa que ya sentimos que tenemos en este caso fiebre o este tipo de malestar, aplicamos una prueba rápida, nosotros vamos a poder marcar, se va a marcar justamente que tenemos IgM y claramente aquí nosotros debemos esperar lo que nos pide la prueba rápida, 4 días más para ver si se ha marcado el IgG. Y de esa manera determinar que está en un proceso justamente de contagio de COVID-19. A su vez, también aquí podríamos generar una prueba PCR, que es una prueba que nos da mayor confiabilidad y que de esa manera podemos también determinar justamente que la persona está enferma. En esta primera etapa de inicio de síntomas, es importante nosotros ir analizando cómo va evolucionando la persona, porque de esa manera nos va a determinar el nivel de severidad de esa persona. Hay que tomar en cuenta que desde que ya tenemos fiebre, ¿sí? Básicamente ya es una etapa en donde la persona tiene una carga viral bastante alta y que es susceptible a que contagie al resto de personas. Sí, por lo tanto debemos cumplir con las medidas de seguridad. La persona debería estar haciendo su cuarentena, no podría estar en el lugar o en el área de trabajo y debería siempre, si es que vive con otro tipo de, vive con sus familiares, con su entorno social, debería usar permanentemente una mascarilla tipo, en este caso N95 o tipo KN. O a su vez que cumplan justamente ciertas certificaciones europeas que me garantice un nivel de protección para evitar que se pueda, en este caso, expandir el momento que él habla, estornuda o tose, justamente las gotículas de virus. Recuerden que el virus se va a generar por este medio de salida, no es que topamos su mano, tenemos un contacto de la mano con la persona infectada y ya va a generar un nivel de contagio, no es así. Luego de ello pasa el 7º día, ¿sí? La persona comienza a bajar su nivel de fiebre y eso es bueno porque nos está diciendo, o a su vez comienza un poquito a disminuir esos malestares que tenía y eso es bueno porque también ya comienza a aparecer, me está diciendo que está apareciendo lo que es el IgG y eso quiere decir que yo voy a tener ya un proceso, en este caso ya de inicio de inmunidad, ¿sí? Ya estoy generando lo que se llama la parte de memoria, ¿sí? Para que justamente ya genere una resistencia a este nivel de exposición. En ciertos casos, de nivel de severidad, cuando mencionábamos ese 5% de personas nivel crítico, ellos llegan a un nivel de IgM ya pasado el 7º día y después del 7º día que empezó la fiebre o los malestares, en vez de comenzar a disminuir durante esos 7 días, puede ser constante la fiebre, puede ser constante esos problemas, dolor de cuerpo, pero después ya debería comenzar a disminuir. Pero si no comienza a disminuir y comienza a aumentar, eso quiere decir que justamente está dentro de ese rango de riesgo y que básicamente puede ser incluso que la persona llegue a ese estado crítico donde necesite, en este caso, el suministro de una unidad de cuidados intensivos, los UCIs que se lo llama. Por eso es importante un poco seguir el caso cronológico para que justamente la persona vaya evaluando hasta el 7º día cómo se va generando el proceso. Si tenemos justamente ya que comienza a disminuir, vamos justamente por una severidad moderada o incluso una severidad, en este caso importante, pero claramente no está en ese nivel crítico. Hay que tomar en cuenta que desde que comienzo yo a disminuir, en este caso el 7º día, hasta en este caso alrededor de 21 o 22 días, vamos a tener justamente todavía la presencia de la enfermedad y que si yo me genero en este caso una prueba rápida va a marcarme IgM y IgG, ¿sí? Entonces me dice que todavía yo puedo contagiar en este caso a un grupo de personas, por lo tanto yo debo continuar con la cuarentena, ¿sí?
Importante en este proceso, hidratarse mucho. Es importante que justamente descansemos, ¿sí? Y como mencionamos, si ya va a otro tipo de severidad mayor, pues debo asistir ya en este caso, al centro de salud para justamente ya un tratamiento más adecuado. Cuando ya pasamos de los 22 días, nosotros entramos en un proceso que se llama convalescencia, en donde la persona justamente ya la curva, como ustedes ven, o la presencia de lo que es este indicador IgM comienza a disminuir completamente y claramente la parte del IgG comienza a subir. Eso quiere decir que nosotros ya estamos justamente ya en ese proceso de recuperación total y que básicamente ya alrededor, en este caso del a los 27, 28 días, ya la persona puede regresar a sus actividades normales, a sus actividades cotidianas. Ya generó la persona justamente una memoria inmunológica a presencia del COVID-19. ¿Sí? Entonces es importante también conocer para poder saber cuándo la persona tiene que regresar a sus actividades de trabajo, cuando la persona justamente ya haya pasado también la convalescencia. Para ello, ¿no es cierto?, podemos nosotros seguir la parte del calendario, pero se recomienda aplicar ahí sí la prueba rápida, en donde yo voy a poder ver que ya se me marca solo IgG, me está diciendo que ya pasé justamente este periodo de convalescencia y que ya la persona puede continuar. Pero si se me marca todavía IgM, IgG, pues la persona todavía tiene que seguir y cumplir ese proceso de convalescencia para que pueda continuar y pueda reactivarse a su trabajo. Si la persona ya tiene IgG, ya puede continuar con sus actividades normales. Importante conocer, porque de esa manera justamente ya podemos garantizar que esa persona no va a contagiar al resto de compañeros, o justamente ya no es un riesgo para que pueda hacer sus actividades normales. Cuando la persona justamente no presenta, como les mencionábamos, una mejoría a partir del, en este caso, de comienza su séptimo, octavo día, estamos hablando que se está generando un nivel de criticidad mucho más alto. Es importante ahí sí la parte del tratamiento, ya seguido con la parte médica, para que justamente pueda controlar y evitar justamente que ese nivel de severidad, que puede estar en un nivel importante, un nivel crítico, pueda ocasionar una afectación directa de riesgo de pérdida de la vida de la persona contagiada. Analicemos justamente por qué se llega a ese tipo de situación, ¿no? Tomemos en cuenta que nosotros, en base a lo que nos dispone el COE nacional, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, nosotros tenemos justamente COEs locales. Estos COEs locales dan su información, su reporte, toman justamente ciertas medidas, pero quienes aprueban la resolución, quienes definen, es el COE nacional. Hay que tomar en cuenta que las medidas que se han enfatizado como medidas preventivas son la disciplina, que es el cumplimiento, en este caso, del uso de la mascarilla en todo lugar o en toda área en la que esté, ya sea una zona abierta, una zona cerrada, lo que es la parte de la higiene, lavado de manos, ¿sí? Y lo que es el distanciamiento social, los tres parámetros principales. El distanciamiento social en muchos lugares se ha podido generar a través de la señalización, y claramente, dependiendo de los medios o rutas de transporte, se pide y se ha normado que, por ejemplo, en vehículos de transporte público, se tenga máximo justamente, bueno, se iniciaba con un 30%, luego inició con un 50%, y de esa manera tenemos un nivel de aforo también incluso que aplica a la parte de los locales comerciales, ¿sí? Que en este caso también tenemos el 30%, y claramente de acuerdo a los requerimientos que nos den el COE, nosotros tenemos que ir ajustando. Aquí viene la parte de la importancia de cumplir este distanciamiento social, en donde si tenemos justamente una separación que nos recomiendan de mínimo 1,50 m, 2 metros, lo ideal, pues se debe cumplir, ¿sí? Porque recuerden que hay personas que están en estado asintomático, transmiten la enfermedad, pero nosotros justamente podríamos tener, y claramente podríamos estar en ese grupo crítico de severidad. Por lo tanto, hay que cumplir. Si nosotros vemos en la parte de la imagen, acá en la parte superior,
este grupo de personas, ¿sí?, no está cumpliendo un distanciamiento social. ¿Sí? Si vemos acá abajo en este sector, puede ser un mercado, una área comercial, hay personas que incluso no están usando lo que es el protector respiratorio, la mascarilla. Tomen en cuenta, la mascarilla tiene dos funciones. La primera, en este caso, es evitar que una persona que puede ser asintomática pueda transmitir a través de esas gotículas justamente lo que es el virus. Y la segunda es justamente protegerme. ¿Sí? Esto, más el distanciamiento social y más el adecuado cumplimiento de la parte de disciplina, lavado de manos, desinfectar, descontaminar las áreas, lugares de trabajo, vamos a garantizar justamente que estemos en riesgo de la exposición a un COVID-19. Pero muchas veces el incumplimiento de esto ocasiona que seamos vulnerables a un contagio. Y tomando en cuenta, como se mencionaba, el nivel de severidad, que puede ser por enfermedades a las personas que son grupos vulnerables, personas de la tercera edad, la enfermedad puede ser fatal, ¿sí? Y en el momento que es fatal va a ocasionar justamente la exposición de la muerte. Incluso las personas que ya se van sintiendo un poco mal, a veces ellos, por el temor, o justamente porque desconocen la parte de los síntomas, se exponen y salen y claramente generan nuevamente un foco de transmisión de exposición de COVID-19. En la parte de los medios de transporte público, ¿no es cierto?, lo ideal es ocupar el 50%. Pero ¿qué es lo que sucede con nuestra realidad? Muchas veces los conductores, los dueños de los autobuses, ellos justamente solo ven la parte económica y no acatan y no cumplen la disposición. Pero aquí tiene que ver también mucho, en este caso, el criterio y la responsabilidad de cada uno de los usuarios. Porque los usuarios, al ver que está lleno, no deberían acceder y subirse y claramente generar este nivel de confinamiento y de exposición que se puede tener. Por lo tanto, es importante que si nosotros claramente vemos esto, no lo reportemos, es más, a las autoridades competentes y claramente no nos prestemos a subirnos acá. Muchas veces, ¿por qué se lo hace? Porque claramente estoy un poco atrasado, si no lo hago voy a llegar atrasado, quiero justamente movilizarme de un sitio a otro y claramente no quiero esperar hacia que venga el otro autobús o el otro medio de transporte. Por lo tanto, recuerden algo, esta situación que estamos buscando, la nueva normalidad, es una situación de adaptación, de cambio, ¿sí? Por lo tanto nos va a costar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que cumplir este parámetro de evitar generar un confinamiento, de ocupar el 50%, yo tengo que madrugar un poquito más para que de esa manera yo pueda asegurar transportarme en este medio público sin necesidad de exponerme a esta situación de justamente aglomeración de personas. Son nuevas cosas, por ejemplo, el uso de la mascarilla casi todo el tiempo, me genera una molestia, genera problemas, ¿no es cierto? Genera picazón, alergias, por lo tanto va a molestar. Pero si yo tengo que adaptarme porque tengo que justamente cumplir una norma, además de eso es algo que busca el bienestar de la persona, tengo que acostumbrarme a esos nuevos cambios, a esas nuevas costumbres, realmente no me queda más. Debemos acostumbrarnos, ¿no es cierto?, a justamente cumplir con las nuevas disposiciones. Puede ser también incluso que en las áreas comerciales tenemos señalizado, tenemos justamente identificado los procesos, pero en el momento que llegamos a la parte de caja, justamente nos olvidamos del uso de los equipos de protección personal, nos olvidamos justamente de que estamos con la mascarilla o usamos de forma incorrecta la mascarilla, la usamos en este caso a nivel de la quijada, debajo de la nariz, o metemos nuestras manos que están expuestas a un contacto con objetos para rascarnos los ojos, rascarnos la nariz, y estamos generando ese nivel de exposición de riesgo.
Recuerden ustedes, la idea es que nosotros debemos justamente cumplir, debemos descontaminarnos completamente cuando manipulamos objetos. Luego de que manipulamos los objetos, descontaminarnos ya sea justamente con un lavado adecuado de manos o con el uso de un gel antibacterial. De esa manera, o con alcohol, de esa manera comenzar a buscar ese nivel de protección. Hay que tomar en cuenta que de forma permanente también debemos limpiar nuestras áreas de trabajo, nuestros lugares de trabajo. Debemos justamente mantener el distanciamiento social en el momento que vamos a la parte de los comedores. Tenemos que recordar también que tenemos equipos de protección que son unos desechables, que podrán estar como los respiradores un tiempo máximo de unas 8 horas. Constantes o seguidas, ¿no? O a su vez unos respiradores o equipos como las caretas faciales que son reusables y que yo tengo que dar un proceso al finalizar la jornada de una limpieza con lavado con agua y jabón. Debemos recordar la importancia, la disciplina, el uso de estos equipos de protección personal, la limpieza, desinfección de todas las superficies, lavado de mano, descontaminación, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, ingreso a un área, lo que usamos los pediluvios, justamente para ingresar, el distanciamiento social, algo fundamental que debemos nosotros justamente cumplir. Vamos a compartir justamente un pequeño video generado justo por lo que es la parte de la Secretaría de Salud de acá del municipio de Quito, para recordar y enfatizar las normas que se han dispuesto por el COE local. Importante, ¿no? Justamente seguir los 3 pasos de vida. Mantener la distancia social, uso adecuado de la mascarilla, la parte de disciplina, ¿sí? Y el lavado minucioso de las manos, descontaminar constantemente. Recuerden, nosotros estamos expuestos a adquirir, topar, manipular objetos. Cuando también tenemos exposición por irnos a la parte de hidratarnos o servirnos un alimento, vamos a retirar justamente nuestra mascarilla, pero nosotros debemos asegurarnos que previo a esto debemos haber descontaminado nuestras áreas donde vamos a servirnos los alimentos o hidratarnos, descontaminar nuestras manos, ¿sí? Y de esa manera poder usar igual los equipos donde vamos a colocarlos momentáneamente. Debería ser un lugar o tal vez de una toalla desechable para justamente evitar que se contamine y poder usarlo, ¿sí? Importante poder cumplir, importante poder mantener estas normas preventivas. Recuerden el mensaje que nos dan: no te relajes. Nosotros ya hemos pasado, ya hemos justamente avanzado desde que inició el proceso de la pandemia, pero justamente no podemos en este momento bajar la guardia, no podemos en este momento olvidarnos esas medidas de prevención que cuando salíamos de nuestra casa lo hacíamos con un protocolo de seguridad, siguiendo normas, ¿no es cierto? Usando una ropa que nos permitía justamente que tal vez podamos descontaminarnos a través de justamente rociar sobre estas telas. No podemos olvidarnos también el protocolo cuando regresamos a nuestro hogar, en donde lo primero que hacemos es descontaminarnos la parte de nuestros pies usando bandejas de pediluvio. Inmediatamente es lavar nuestras manos, descontaminar nuestras manos, quitarnos toda esa ropa, proceder, ¿no es cierto?, lo adecuado a un baño completo, y de esa manera, ¿no es cierto?, poder decir: es llegado a mi casa y puedo yo justamente tener el contacto, la relación directa con los miembros de mi familia. Recuerden que el momento que nosotros nos exponemos,
¿sí? Estamos exponiendo a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Por lo tanto, no podemos olvidar todas las recomendaciones que empezamos y que las estamos haciendo, justamente a veces porque vemos que ya ha pasado un buen tiempo y realmente no nos ha pasado nada. Debemos continuar con esa idea preventiva, debemos continuar con esas medidas para evitar justamente que esos pequeños errores nos expongan a que nos expongamos a la enfermedad y que la enfermedad puede ser incluso fatal. Les recuerdo, esto justamente hasta que tengamos un avance, un proceso de una vacunación ya liberada. Recuerden ustedes que todo lo que están haciendo tiene un proceso en donde verán y verificarán que realmente no tengamos, en este caso, situaciones adversas, efectos secundarios. Por lo tanto, va a demorar. Hasta tanto nosotros debemos ser responsables cumpliendo justamente las normas de distanciamiento, las normas de higiene, el uso adecuado de los equipos de protección personal. Y además de eso es importante, ¿no es cierto?, que si estamos o nos sentimos mal, tenemos ya síntomas, nosotros debemos reportar, ya sabemos un poco la idea de cómo va evolucionando la enfermedad para que podamos reportar y podamos cumplir el aislamiento. De esa manera, si fuera necesario, hacernos las pruebas, los controles y evitar justamente contagiar al resto de personas. El uso adecuado, ¿no es cierto?, de estas medidas va a permitir que nosotros comencemos a reducir ese nivel de exposición. Tomen en cuenta que en las últimas, estamos en una situación acá en Quito, ¿no es cierto?, de semáforo amarillo y los últimos reportes han sido que se ha incrementado el nivel de contagios. Por lo tanto, se ha determinado que ciertas ciudades ciertos sectores, como es la parte del centro de Quito, van a tener, entre otras, ciertas normas que nos permitan justamente que sea más fuerte las restricciones y que claramente nosotros debemos comprometernos más a comenzar a tomar acciones preventivas, a cumplir estas disposiciones. Es responsabilidad de todos y unidos podremos vencer al virus. Gracias por su tiempo, gracias por su atención.